Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias al Señor que nos concede esta bendición, este privilegio tan grande de podernos reunir para seguir escuchando su palabra. Ya hemos oído el mensaje que Dios tiene para hoy, lo hemos creído, pero como la palabra de Dios es como dicen los profetas, eso va en proceso, uno va creciendo cada día más. A medida que la oye, a la medida que se alimenta uno, va creciendo, como en el alimento natural. Pero en el alimento espiritual, que es la palabra, es el mensaje que Dios tiene para cada tiempo. Nosotros estamos conscientes que ese es el programa divino. Así ha sido siempre y eso no cambiará. Cuando Dios va a hacer algo, se manifiesta a través de un instrumento y ahí está Dios hablando a través de ese hombre hasta que se cumple todo lo que Él dijo. Así, por ejemplo, como ustedes ven a Noé, hasta que se cumplió, claro, millones de gente no creyeron a Noé. Creyeron que era un campesino, un loco, que estaba haciendo una arca por allá en una montaña de las más altas. ¿Cuándo va a llegar el agua hasta allí? Pero fíjense cómo la Biblia dice, como dijo Jesús, como en el tiempo de Noé, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y siempre ha sido así. La palabra de Dios a través de un mensajero, como fue con Abraham, como fue con Moisés, y todos tenían que seguir ese orden que Dios estaba hablando por Moisés. Al mismo Aarón quiso decir que Dios estaba hablando por él, y Dios se molestó fuertemente porque Aarón y Miriam vinieron y le dijeron a Moisés: ¿acaso no habla Dios por nosotros también? Y Dios se le presentó y le dijo: no, yo hablo solo por Moisés. Y allí Miriam, que fue la instigadora del problema, buscándole faltas a Moisés, buscándole el caso de que Moisés se había casado con una mujer de color, lo que Dios no le había dicho nada a Moisés, no le había reclamado nada, pero ella sí estaba reclamándole. Lepra quedó, y la lepra caía también sobre Aarón si Aarón no se echa de rodilla allí y clama cuando vio a su hermana leprosa. Sabía que el próximo era él. Y hemos pecado, perdónanos. Y entonces Moisés oró por su hermana y Dios le dijo, le oyó, pero va a tener que estar fuera del campamento 7 días porque un leproso no puede estar dentro del pueblo. Así que le echaron fuera. Y fue una lección muy grande porque ellos dijeron: no habla Dios. Dios no habla sino por un instrumento. Dios no tiene más que una sola boca para hablar. Y esa era la boca de Dios. Los demás, lo que les tocaba era repetir lo que Dios estaba diciendo a través de ese instrumento. Y de esa manera Dios los bendecía, porque ellos eran repetidores para que el pueblo fuera oyendo lo que Dios estaba hablando por su instrumento. Y así fue con cada mensajero de Dios. Con Elías fue igual. Cuando Elías dijo: no habrá lluvia sino por mi palabra, ni rocío siquiera. Ahora fíjense ustedes, ellos pensaron que Elías lo que era ellos iban a orar a Dios y todos los
profetas y todo el grupo de religiosos que ellos tenían para que viniera lluvia, pero no vino lluvia, sino cuando lo habló el profeta. No tenía Dios más que un instrumento por el cual hablar, para que lo que hablara se materializara. Y así fue con cada mensajero. Y el mismo Jesús dijo que el que oye mi palabra tiene vida eterna. Pero él dijo que sin mí nada podrán hacer. El que conmigo no recoge, lo que está es desparramando. La única fuente, el único medio, el único instrumento que tenía Dios para hacer lo que tenía que hacer era ese. Los religiosos querían hacer lo que Jesús hacía, pero no podían. Entonces, no importaba cuánto oraran ellos y cuánto ayunaran, no les funcionaba. Es un instrumento el que Dios tiene, y así ha sido en las 7 edades, el de Pablo hasta Branham. Y de Branham en adelante, ustedes conocen la historia muy bien. Allí con nuestro hermano William, y conocen después lo que el mismo William escribió antes de irse: después de mí viene otro mensajero. En ese mensajero viene todo. Si tú te pones a predicar un mensaje tuyo, no va a hacer nada. Puede ser un mensaje muy bonito y puede emocionar a la gente, pero no tiene trascendencia eterna, ni tiene trascendencia en el programa que Dios está llevando a cabo. Solamente la voz de Dios, a través de ese instrumento, es donde está la bendición que tú y yo necesitamos. Ustedes lo acaban de oír en estas palabras que nos habló ahora mismo nuestro hermano José Benjamín Pérez, bien importante. Yo no traje ese mensajito, pero vamos a sentarnos, mis hermanos, y vamos a ver. Hoy va a ser un día bien importante. Está bien alta, está lo más alto posible, ¿no? Sí, sí, señor. ¿No tiene dónde subirle? Una palanquita, sí. Ya. Bueno, mis hermanos, yo me siento contento y feliz de que estemos aquí reunidos en el eterno nombre del Señor, y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han hecho este esfuerzo de estar con nosotros en esta actividad, que yo sé que va a ser una bendición. Ya el mensajero de Dios, el ungido de Dios, nos bendijo y dijo que estas reuniones iban a ser de gran bendición para nosotros, para Centroamérica y también para toda la América Latina, incluyendo, dijo, a Puerto Rico. ¿No lo oyeron ustedes? Y esa es una palabra hablada. Cuando ya una persona está adoptada, esa adopción, esa palabra que habla, se materializa. Muchas gracias. Esa adopción, esa palabra hablada es una palabra que se materializa. Y yo lo creo. De tal manera que estamos muy agradecidos por la bendición que nos dio el ungido del Señor. Yo sé que ese fue el Señor hablando por la boca de Él. Estas reuniones van a ser de grande ayuda y de grande avance. Aquí tenemos con nosotros a Costa Rica, el hermano William Cibaja
te bendiga, William. Faltan los lentes, creo que mis lentes se me quedaron ahí en la mesa. Bueno, en el escritorio, quedó ahí. Pero vean ustedes, no te veo bien de acá porque me reflejo del sol, tal vez. Muchas gracias. Vamos a verlo. El hombre como que se ve más joven ahora. Qué bueno, gracias a Dios de tenerte por acá. El hermano José Rodríguez de Colombia, tenemos un representante de Colombia. Qué bueno, José, que Dios te bendiga. Hermano José Hernández de Chile, un privilegio tenerte por acá con nosotros. El hermano, tenemos de El Salvador, el hermano David, todos los de El Salvador se nos pone de pie para verlos, David. Que Dios bendiga a los salvadoreños. Bueno, es un grupo grande que vinieron de El Salvador. ¿Son cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Bueno, que Dios los bendiga y que podamos recibir un gran crecimiento en estas reuniones. Muy bien, pueden sentarse. El hermano de Estados Unidos, el hermano Bruno, un privilegio, Bruno. ¿Llegaste bien? ¿Llegaste anoche? Acá al aeropuerto. Sí, yo cuando oí que tú me leí o algo, un hermano que me dijo, está en Houston, creo que era. Está en Houston. Y él espera llegar a la actividad de allá que teníamos ahí en San Bartolomé. Le dije, no, ese no le da tiempo. Si está en Houston, ¿cuántas horas para llegar acá? Bueno, pero un privilegio tenerte y que Dios te bendiga grande. ¿Me dices solo o acompañado? Ah, bueno. Muy bienvenido, que Dios te bendiga y te use grandemente. De Guatemala tenemos un grupo grande acá, para ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se nos pone de pie Guatemala y así podemos ver a los guatemaltecos. Ay, qué bueno, que Dios me los bendiga. Pero son muchos más, porque aquí aparecen, no parece que no están todos todavía. Ah, por allá está Efraín, pues así está. Hay otros, bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano. Privilegio que hayan venido para que estemos acá juntos en este compañerismo que nos va a ser de grandísima bendición. Tenemos Honduras aquí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Como que yo había visto más. Honduras. Si 16 de Honduras, se pone Honduras de pie y así lo vemos. Muchas gracias, qué bueno. Vaya, un buen grupo. Dios bendiga al pueblo de Honduras. Que Dios le siga añadiendo cada día más bendiciones. Muchas gracias, muchachos. Muy bien, vamos a ver México. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se pone de pie México. Y tenemos una bendición. Gracias también por estos muchachos que vienen siempre, Bonnie y Carlos, con estos cantos tan bonitos. Tienen otros cantos ustedes, ¿no? Vi que cantaron solamente 2. Bueno, pues ellos tienen muchos cantos que han compuesto para esta actividad. Muy bien, que Dios los bendiga, los siga usando y Dios bendiga a todo el pueblo mexicano.
Nicaragua, 1, 2, 3, 4, son 5 de Nicaragua. Se ponen de pie en Nicaragua y así lo vemos. Bienvenidos los de Nicaragua, que Dios les siga usando grande y poderosamente. Oye, Nicaragua va a la cabeza en cuanto a la carpa, creo que triplicó. Eso es un milagro que Dios haya hecho con Nicaragua y Costa Rica. Costa Rica también triplicó, ¿no? Increíble cómo Dios está haciendo milagros con esta gente. Nicaragua es quizás el país menos indicado y fíjense, triplicó la meta. Ese programa de la carpa es bien importante porque no es cualquier cosa que se está haciendo allí por el capricho de alguien. Ustedes ven que son 3 lugares de adoración que Dios mismo ordenó. El primero, cuando estaba en el Sinaí, que le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo donde yo pueda morar dentro del pueblo. Y me lo haces tal como te lo mostré. Se lo hizo tabernáculo para cargarlo por el desierto cada vez que se movían. Pero en ese tabernáculo bajó la columna de fuego. La columna de fuego ahí estuvo. Cuando la columna de fuego se levantaba, ellos se levantaban. Y el rumbo que la columna de fuego trazaba, ese rumbo ellos lo seguían. Hasta que llegaron a la tierra de Israel. El tabernáculo se instaló en un lugar llamado Silo de la tierra de Efraín, porque el instrumento que venía guiando al pueblo, o que introdujo al pueblo a la tierra prometida, era de la tribu de la primogenitura, porque Josué era de Efraín, Caleb era el que era de Judá, pero Josué era de la tribu de Efraín. Y el tabernáculo se instaló en tierra de Efraín. Y estuvo allí por un tiempo hasta que llegó el tiempo en que Dios puso en el corazón de David la construcción de un templo en la ciudad que Dios escogió, la cual fue Jerusalén. Y David, cuando llamó al profeta y le dijo lo que Dios le había mostrado, que esos planos habían sido trazados por la mano de Dios, que Dios fue el que le dijo cómo era que tenía que ser hecho, encontramos nosotros que el profeta al principio le dijo, lo que Dios puso en tu corazón, hazlo. Porque él dijo que quería hacer ese templo y él le dijo, hazlo. Pero cuando el profeta llegó a su casa y estaba orando, el Señor le dijo, anda y dile a David que no es él el que lo va a hacer, que es el hijo de David, el que va a construir ese templo, no David. Entonces David preparó todo el material que pudo, lo máximo que pudo, y sus tesoros personales como rey, y los donó para el templo. Ese templo fue ordenado por Dios, y la vez que se inauguró, la Biblia dice que el fuego bajó del cielo, quemó el sacrificio, ustedes lo ven en 2 de Crónicas 7, y entró al templo la columna de fuego, ahí al lugar santísimo. Quiere decir que ese templo no era un templo cualquiera, sino un templo hecho por el programa y la voluntad de Dios. Claro, fue destruido y reconstruido muchas veces, pero era el mismo templo que Dios había establecido. Ya en el tiempo de Jesús, ahí estaba el templo en el mismo lugar, pero
ya era un templo que había reconstruido Herodes. Herodes era un arquitecto y lo reconstruyó tomando en cuenta más bien la belleza arquitectónica, no los símbolos que Dios había dejado en la construcción de ese templo, porque en la construcción de ese templo había un simbolismo para cada cosa, que estaba en una representación celestial. Pero ya Herodes no tuvo ese conocimiento y esa revelación y ese cuidado de hacerlo de esa manera. De tal manera que cuando Jesús llegó para construir un templo para Dios con piedras vivas, Él dijo, allí sobre ese lugar no va a quedar piedra sobre piedra, todo eso va a ser destruido. No importaba la belleza que Él le había aplicado, no es el templo que Él venía. Todos esos templos eran tipo y figura del verdadero templo que Jesús comenzó a construir. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y lo que está construyendo Él es un templo para morada de Dios en espíritu. Y ustedes lo ven ya al final, cuando desciende la Jerusalén celestial, el templo, la iglesia, que allí no hay templo. Ustedes lo ven en la Biblia, ¿no? Hay una parte donde dice que ahí no había templo. Quizás lo pueden encontrar en la Biblia. Porque el templo era todo el edificio que había construido Jesús en el transcurso de la historia desde el Pentecostés para acá. Y luego este lugar que ustedes ven que se está construyendo de la carpa no es una cosa que vino de la cabeza de William Branham, sino que fue una revelación que le dio el ángel, y en ese lugar va a venir, porque ya está hablado por palabra hablada y por profecía de los profetas, va a venir la culminación del programa de Dios. Así que esa carpa no es cualquier cosa. Tiene un propósito. Ahí va a estar la culminación del programa de Dios. Así como hubo un lugar en la primera venida del Señor, cuando resucitaron los muertos en Cristo, y Él los convocó a todos en el Monte de los Olivos, y ahí en presencia de ellos, reuniendo a todo el grupo, que eran como unos 500 hermanos juntos, Él les dio las indicaciones finales y allí subió en la presencia de ellos. Tenía que haber un lugar donde juntarlos a todos. La nube que estaba arriba esperándolos, que dice que la nube los recibió, esa nube de testigos no era una nube de agua, una nube de testigos que eran los santos del Antiguo Testamento que habían resucitado y tenían que esperar a su líder para subir y entrar a la presencia de Dios. Tiene que haber un lugar donde se juntarán todos los escogidos. ¿No lo han leído? Algunos de ustedes recuerden si lo han leído en los mensajes del hermano William, que los mensajeros de las edades van a venir con su grupo para estar allí. ¿Recuerdan cuando él habla en aquel mensaje de el ministerio secreto del Señor? ¿Ah? El ministerio privado. Sí, perdón, ministerio privado del Señor. Que él dice que ustedes ven que esa carpa, ese lugar es muy grande. Dice, no, es pequeñito. Ahí van a venir todos. Van a venir cada mensajero con su grupo. Y va a haber un lugar donde se juntarán. Por eso dijo el hermano William, en esa época no se preocupen. No van a necesitar pasaporte, no van a necesitar visa. ¿No? Que no tengo visa para allá, no te preocupes, que no la vas a necesitar. De todas maneras vas a estar ahí.
Entonces hay un lugar siempre, y así como hubo un lugar allá, ¿ves? Que Dios sigue en perfecta continuidad todo su programa. Entonces esa carpa no es cualquier cosa, tiene un propósito aquí en la tierra, la construcción de ese lugar, y además hay una profecía que fue dada por el hermano Branham y esa profecía fue confirmada por William Soto Santiago, de que habría un ministerio de carpa de enseñanza, y que en ese ministerio de enseñanza el pueblo sería preparado. El hermano Branham pensó que esa carpa que él vio, él la iba a tener. Estoy desesperado porque aparezca esa carpa, pero nunca apareció en el tiempo de William Branham. Pero él creía que él era la persona, porque usted lo ve. Hay un estudio que nos dio en Brasil el hermano Howard Parra. Estuve leyéndolo cuando llegué aquí a Guatemala, yo no lo había leído. Estuve leyéndolo, lo oía él allá, pero no había leído el estudio que él nos dio, donde él tiene muchas citas, donde el mismo hermano Branham piensa y cree que él es la persona que tiene que tener esa carpa. Y cuando venga esa carpa dice, va a haber un ministerio de enseñanza. En las porciones que él saca allí, va a haber un ministerio de enseñanza. Y luego estoy desesperado porque esa carpa esté, porque ahí vamos a predicar los 7 truenos, dijo él que iba a predicar los 7 truenos del Apocalipsis, iba a predicar las copas, iba a predicar todo eso. Todo eso que él dijo, y esos 7 truenos y todo eso, hoy se está predicando, y si nosotros no tenemos los ojos bien abiertos, se nos pasa por alto. Pero no era el ministerio de carpa en el tiempo de el hermano Branham, y tampoco fue en el tiempo del hermano William. Así que el hermano William también se fue, y el ministerio de carpa no estuvo presente para ver todo eso que el hermano Branham vio. El hermano Branham no estuvo en todas las actividades, estuvo en una, y en la actividad donde él estuvo, nuestro hermano William le había dicho a Benji que cuando él viera esa actividad, ya estábamos en el tiempo en que la resurrección estaba allí, estaba por allí. Era una señal de la resurrección. Pero hubo muchísimas actividades antes que el hermano Branham llegó a esa, porque justamente esa era una clave para la resurrección. Y de ahí en adelante también hubo manifestaciones, pero ya estaba allí presente, ya esa fue un punto muy importante. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta que esa carpa no es cualquier cosa, cualquier que si yo estoy trabajando en eso, no estoy, eso no importa? Claro que importa. Es un privilegio para la gente de Nicaragua que han llegado a la cabeza con un triple, y Costa Rica también. Fueron los 2 países que triplicaron, ¿no? Déjame ver si tengo aquí la hojita. Aquí está. Sí, los 2 países que triplicaron fue Nicaragua y Costa Rica. Puerto Rico casi lo triplica, pero le faltó un poquito, que quedó en 3er lugar. Pero miren ustedes qué bendición que todos están trabajando en favor de ese programa de la carpa. No es cualquier cosa que se está haciendo. Es un programa que está en la mente del Creador.
en la mente de Dios. Esa carpa tiene un propósito muy importante, y si ustedes recuerdan las palabras del hermano Branham, él dijo que él vio cuando la columna de fuego se movió de él y se posó ¿a dónde? En ese cuartito pequeño, en la carpa. ¿Dónde va una persona a buscar la columna de fuego? La misma columna de fuego que sacó al pueblo de Israel en el desierto y lo llevó, y después se manifestó en Jesús, y después se manifestó en los apóstoles en forma de lenguas de fuego, y después se manifestó en Pablo cuando ya empezó la obra entre los gentiles. Era la columna de fuego que se movió de Jerusalén hacia los gentiles, y esa forma fue Dios buscando ese pueblo entre los gentiles. Era la misma columna de fuego, hasta que se fotografió con William Branham. Pero William Branham nos mostró a dónde la vio él por última vez, que se movió de él hacia un lugar. ¿Creen ustedes que de allí se va a mover esa columna de fuego? De ahí se mueve cuando ya se lleve todo el pueblo. No es el hombre el que va a hacer esa obra, es una obra que la hace el Espíritu Santo, la columna de fuego. Entonces de allí, después de esa carpa, no hay otro programa. Ya de ahí nos vamos a la cena de la boda del Cordero. Nosotros estamos trabajando en ese programa con amor, con fe, con integridad, con sinceridad de corazón. Entonces nosotros tenemos que saber que hay una profecía que fue dada por William Branham con respecto a esa carpa, que era una profecía de enseñanza. Esa enseñanza nos iba a traer esa fe de rapto. En el tiempo del hermano William, estando aún el hermano William, nosotros teníamos muchas cosas que no estaban bien, y estaba el hermano William con nosotros. Pero una vez que ya comenzó el ministerio de enseñanza bajo carpa, porque no fue en el tiempo de Branham, ni fue en el tiempo de William, es en este tiempo donde Dios lo hace. Entonces, ¿no se dan cuenta ustedes que esta palabra comenzó a hacer un cambio en nosotros? Esta palabra hizo un cambio grande en nuestras vidas. Lo está haciendo. No digo que seamos perfectos, pero vamos hacia allá. Porque Jesús dijo que fuéramos perfectos. Sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Dice, el único perfecto es Dios. Pero Él dijo que nosotros también íbamos a ser. Eso está en el libro de Mateo, que Mateo 5, 48. Voy a ver si lo consigue por ahí, en qué parte es que lo dijo. Que Él dijo que seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Eso está en Mateo? Sí. 5:48, ¿cómo dice? ¿Ven qué nos dijo Jesús? Que teníamos que llegar a esa estatura. Pablo también nos lo dijo en el capítulo 4 de Efesios, que teníamos que crecer hasta llegar a la estatura del hombre perfecto. ¿Y quién era el hombre perfecto? Pues Jesucristo, Dios. Y si Él dijo que lo fuéramos, y es una palabra hablada ya de Jesús, así vamos a llegar. A Abraham también, recuerdan ustedes, quizás alguno me lo puede conseguir por ahí, en el libro de Génesis 15, por ahí, no recuerdo, cuando Él le dijo a Abraham, sé perfecto, que le dijo,
Por la palabra perfecto, ustedes lo pueden buscar en la concordancia, si tienen el teléfono por ahí. Génesis 17, ¿cómo dice? Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Ve? Anda delante de mí y sé perfecto. Yo te necesito perfecto para poder hacer lo que voy a hacer contigo. ¿Por qué? Porque iba a ser en Abraham. Tenía 99 años, a los 100 años tuvo el hijo. Entonces necesitaba en ese momento esa perfección, porque iba a recibir ¿qué? Un cambio, una transformación. Y ustedes ven que él recibió esa transformación hasta el punto que se tuvo que mudar de allí, porque era un par de muchachos, Abraham y Sara, jovencitos. Se mudaron para Gerar porque la gente, estos muchachos aquí, no pudieron entender lo que estaba pasando, pero ve que antes de llegar ese momento le dijo: sé perfecto, así como Él es perfecto. Porque si iba a haber esa transformación, necesitaba también esa perfección, esa condición, esa disposición de Él de ser un hombre como Dios. Bueno, es para que nos demos cuenta nosotros que Dios está haciendo un trabajo en esta profecía, con este mensaje que está siendo predicado. Este mensaje está haciendo una obra y está usando el mismo mensaje del hermano Branham, el mismo mensaje del hermano William, y lo que el Espíritu Santo le está dando a él. Y al leérnoslo, eso ha empezado a hacer un cambio en nosotros. Y estamos haciendo, nuestra vida tenemos que ser sinceros. Nosotros no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Dios no puede ser burlado, tenemos que ser sinceros en lo que estamos haciendo. Esto es muy importante para nosotros. Este mensaje que está siendo predicado es un mensaje que estaba prometido para este tiempo a través de ese instrumento. Si ustedes lo ven en la profecía y creen la palabra profética, pues se van a encontrar que la profecía dice que es en la carpa donde serán predicados esos 7 truenos que oyó Juan, que no se pudo escribir. Porque esos truenos, dice allí el hermano Branham, son los que nos darán la fe para ser transformados y raptados. Y es en una carpa donde iba a ser predicado esos 7 truenos. Esos misterios que Dios tenía escondidos son esta revelación que ustedes están escuchando. Usted y yo no necesitamos ningún mensaje de ningún predicador, por bueno que sea. No necesitamos ponernos a predicar nosotros. Lo que necesitamos es eso que dice la profecía. Ese mensaje profético que estaba para este tiempo es el que está haciendo la obra en el corazón y en la vida de las personas que son buena tierra, por lo tanto reciben esa simiente, esa semilla que es la palabra. La palabra es como una semilla. Dice Lucas, debe ser Lucas 8:11 por ahí, donde dice que la palabra es como una simiente, una semilla. Y esa semilla, esa palabra, tiene que caer en el corazón de las personas para producir eso. Y lo que no
hizo el mensaje del hermano Branham, del hermano William, en el tiempo estando ellos, hoy lo está haciendo Dios a través de esa palabra. Es ahí en Lucas 8:11 que lo dice, ¿verdad? Dice que la simiente, ¿qué es? La palabra. ¿Cómo? La semilla es la palabra. Entonces, lo que está trayendo él es un mensaje. Esa es la palabra. Ese mensaje estaba reservado para este tiempo. Y con el mismo mensaje del hermano Branham, mensaje del hermano William, combinando esto y dándonos a nosotros, ha empezado una obra en el corazón y en la vida de las personas. La gente que rechazan eso, están rechazando la bendición y están rechazando la misericordia de Dios por última vez. Entre los temas más fundamentales que yo he estado oyendo en estos últimos mensajes de nuestro hermano José Benjamín Pérez, está la adopción, pero no hay adopción sin el título de propiedad. Por lo tanto, el mensaje del título de propiedad es bien importante, porque sin el título de propiedad usted no puede recibir, no puede reclamar nada, puede reclamar la adopción, no puede reclamar transformación de su cuerpo, no puede reclamar nada. Tiene que tener el título de propiedad, y el título de propiedad tiene que traerlo el ángel fuerte. ¿De dónde lo trae? Del cielo. Y tiene que decir: aquí lo tengo. Y no se lo comió, sino que se lo dio a alguien para que se lo comiera. Y al comerse ese título de propiedad, ese ángel fuerte que desciende del cielo, ¿ven ustedes por qué fue necesario que William regresara? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué fue necesario que el 14 de junio del 2017, cuando él estaba cumpliendo los 77 años que se fue, regresara? Porque tenía que traer el título de propiedad. Y lo trajo, y no se lo comió, sino que se lo dio a alguien, pero sí lo tenía en su mano, ya estaba en él. Entonces, al comerse ese título de propiedad y ese mensaje venir, es el que está haciendo esta obra que nosotros vemos que está haciendo en nosotros. Tenemos que reconocer que Dios está haciendo un trabajo de preparación. Esto está muy claro. Ya estamos hablando de todo esto y creemos que está muy claro todo lo que Dios está diciéndonos. Bueno, tenemos ya, no había anunciado aquí el de Panamá, que también está con nosotros, no lo había anunciado, ¿no? Pero aquí lo tenemos también. Aquí pusieron a Venezuela también, Miguel Bermúdez Marín. Pero yo soy de todas partes, de todos los lugares. Ya, si ustedes ven, no tienen esa, aquí no lo imprimieron, Eduardo, ese poste donde aparecen las 3 manifestaciones allí de la segunda venida del Señor, que es la voz de aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Y ahí en esas 3 manifestaciones, ustedes ven el libro de cita, o sea, los mensajes del hermano Branham, quédese con la palabra, esos son los mensajes que yo saqué después de la partida del hermano William, aquí lo tenemos. Esto ya lo tienen, lo repartieron aquí, ¿verdad? Todavía no. A mañana se reparte todo. Ahí tienen ustedes la triple manifestación.
La triple manifestación de la venida del Señor. ¿Se dan cuenta, como dijo el hermano Branham, que la venida del Señor sea completada? Cuando la venida del Señor sea completada. ¿Se dan cuenta que es algo que vino en proceso? Quiere decir que la voz de aclamación era un profeta. Y después de la voz de aclamación viene la voz de arcángel. Y es un profeta. Y después de la voz de arcángel viene la trompeta final. Y es un profeta. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí yo tuve la oportunidad de conocer el mensaje del hermano Branham estando él vivo, y por eso yo salí con el mensaje del hermano Branham por las iglesias pentecostales, predicando. Tuve esa bendición. Después que murió el hermano Branham, yo estuve muchos meses esperando, ¿no? El hermano Branham tiene que resucitar, porque él dijo que él tenía que tener una carpa, y dijo que tenía que tener en un lugar donde iba a predicar esos 7 truenos, que son los que nos van a dar la fe para ser transformados y redactados. Y un día pues me llama el hermano William, me dice: vente para acá, Miguel, que se va a abrir una nueva etapa. Y me dijo: no, Miguel, eso no es así. Eso no era él, era el Espíritu que estaba hablando en él, el cual dijo eso. Y entonces no, me habló ya de la 5ª manifestación de Elías. Y ustedes ven que el Señor, en su 5ª manifestación, tiene una doble porción. Si ustedes lo oyeron del hermano William, se lo van a encontrar que él dice que tiene una doble porción. Tiene una doble porción. Así que allí encontramos, estaba leyendo, hoy llegué un poquito tarde, llegué cuando el hermano Eduardo estaba ya leyendo la escritura, porque me quedé dormido hoy, porque todos estos días anteriores pues me he estado despertando como de 3:30 y aprovecho esa mañana para leer, pero yo creí que hoy me iba a pasar igual, y cuando me desperté iban siendo casi las 6 de la mañana. Y yo, ¿cómo va a ser? Este reloj está malo. Y entonces dije: no, este reloj está equivocado. Entonces busqué el teléfono, dije: déjame ver, el teléfono tiene que... No, es la misma hora. Y bueno, me quedé dormido hoy. Pero vean ustedes, allí el hermano William fue que me explicó después que no era de esa manera. Anduvimos con él y yo creí, como él decía también, que en esa carpa él iba a ministrar y iba a traer los 7 truenos, que es lo que nos iba a dar en la enseñanza de carpa. Y él lo escribió con puño y letra entre líneas, entre varios libros, que nos iba a dar la fe de transformación y rapto. Yo creí que era el mismo William. Pero cuando llegó el momento que no, el hermano William se fue, y esa predicación de esos 7 en la carpa no llegó. Entonces yo quedé pensando: tiene que resucitar para hacer eso. Pero ve, hasta que me llamó José Benjamín Pérez y me dijo: no, Miguel, no es así, no digas eso. Que él, antes de irse, me dijo esto, y me dijo que te diera este mensaje. Esto fue lo que él me dijo que tú debieras de hacer, este mensaje. Bueno, yo recibí y entendí que era así. Y aquí el hermano José Benjamín Pérez, en estas son 3 etapas, y por suerte Dios me concedió estar en las 3 etapas de la venida del Señor. Dice Miguel Bermúdez Marín: estuviste con el mensaje del hermano Branham
Luego estuviste en la etapa del mensaje de nuestro hermano William en su comienzo y en toda la trayectoria hasta que él se fue. Y ahora estás en esta etapa. O sea, eres un bienaventurado, que Dios te ha permitido estar en todas estas etapas. Yo creo que ya lo tienen. ¿Cuántos de ustedes ya lo tienen? Levanten la mano para saber. 1, 2 o 3. Bueno, pero Eduardo tiene para todo, ¿verdad? Después, mañana es el día. Y acá abajo ven ustedes los libros de hermano Branham. Después de la partida del hermano Branham, cuando yo vi que se empezaron a levantar personas, yo dije, no, tenemos que esperar la venida del hermano, después de la partida del hermano William. Yo vi que empezaron a aparecer personas, entonces yo me tomé unas escrituras del hermano William que decía, quédese con la palabra. Y empecé y llegué hasta el lugar donde el Señor le dijo a él, que le dijo, tu vida va a ser solamente 77 años. Pues llegué hasta el número 77 y ahí me paré. Y hasta aquí. Porque eso fue lo que Dios le dijo, 77 años. Y ahí me paré. Y ahora tenemos los estudios bíblicos, que es lo que tú y yo necesitamos. No necesitamos la predicación de ningún predicador. Esa palabra que está siendo predicada en la carpa, esa enseñanza, es la que está haciendo el cambio hoy en nuestras vidas y nos está preparando. Y es bien importante que ustedes oigan eso de la adopción y del título de propiedad. Sin el título de propiedad no hay adopción. Hay un mensaje, déjeme ver si lo tengo aquí. Bueno, la adopción, este fue el tema que usaron los muchachos, Bone, para la adopción, el mensaje que están, ¿cómo llaman? El canto que ellos nos estuvieron cantando está tomado de aquí, de este libro de la adopción. ¿Ve? Que son profecías que tienen que estar cumpliéndose ya. Hechas, son profecías que tienen que estar siendo hechas ahora una realidad. Tienen que leerse, porque todo es por la palabra. Está escrito. Eso fue lo que cuando el Señor Jesús se encontró con el diablo, escrito está, escrito está, escrito está. Con la palabra fue que lo derrotó por completo. ¿Ven? Eso que él habló allí, hermano Branham, en ese mensaje, nuestra posición en Cristo, el que agarró esa promesa allí. Y si usted no está un poquito de esto, diríamos un poquito listo o bien enterado, ¿no?, de lo que Dios está haciendo. Esa oración que él hizo allí y esa revelación que él dio allí, que la iglesia, que es el Espíritu Santo, dice, y él pidió allí adopción. Vean, búsquenlo, que él dijo, Señor, adóptanos. Y eso se habló. Él lo habló en ese tiempo, pero hablarlo en el cumplimiento de la visión de la carpa, ya esa es otra cosa, ¿ve? Pero ya él lo habló. Ya hubo la palabra hablada por un profeta, Señor, adóptanos. Y él dice, él ya lo habló en ese tiempo, pero
hablarlo en el cumplimiento de la visión de la carpa, en la etapa de la enseñanza, yo puedo decir, ya eso fue hablado y se tiene que cumplir. Así que estamos en el cumplimiento de eso. Usted hable la palabra. Si la palabra que usted habla es negativa, se le va a materializar negativamente. Pero si la palabra que usted habla es positiva, eso se le va a materializar. Estamos en el tiempo, como dijo el hermano William, cuando nos habló de la edad de la piedra angular, nos habló que era la edad de la corona, la edad de oro de la iglesia, y nos dijo que era la edad de la palabra hablada. Tenía que llegar el momento en que apareciera ese instrumento en el cual se van a ejecutar esa tercera etapa. La tercera etapa es esa espada en la mano, es esa palabra hablada. Él habló en ese tiempo, él dice que lo habló en ese tiempo, pero hablarlo en el cumplimiento de la visión de la carpa, hablarlo ahora en el cumplimiento, pónganle atención. Y esto ya nos lo dijo él, y hablarlo en la etapa de la enseñanza. Y yo puedo decirles, ya eso fue hablado y eso se tiene que cumplir. O sea, se habló la adopción para la iglesia, se habló la adopción para los escogidos, y eso se tiene que materializar, porque ya eso fue hablado. Ahí no va a haber duda de nada, como tampoco va a haber duda lo que habló de aquellos que van a ser como Judas. También habló palabra de juicio para las personas que rechazan. Que él dijo allí, la muerte les sorprenderá. Lo habló. Ahí en ese mensaje lo habló. Entonces es muy importante que ustedes, él dice que si usted agarró eso que fue hablado allí, en el mensaje, eso fue en el mensaje del 19 de marzo. Pues este está aquí ahorita, está en este es el del 20, pero el del 19 de marzo, ¿cómo es el tema? No fue el misterio de la obra maestra. Eso fue el 19 de marzo. Allí lo habló y él lo citó del hermano Branham, especialmente la última parte, porque hace 3 citas largas del hermano Branham allí. Y él dijo aquí, especialmente en la última parte donde él lo habló, para que se materializara. Y seguro que en el tiempo del hermano Branham hubo algunos que pudieron recibir esa palabra y materializarse, pero este es el tiempo de la materialización de esa palabra, de la adopción. Pero como él dice que sin el título de propiedad no hay adopción, entonces quiero leerles aquí un pedacito antes de dejar. Vamos a empezar en esta ocasión, vamos a arrancar hoy con, ya que tenemos al hermano José Hernández aquí con nosotros, entonces vamos a empezar por ahí. Pero antes voy a leerles este pedacito en el mensaje. El título de propiedad en medio de la raza humana. Ustedes saben que ese título de propiedad estaba en el Edén. Y ahí en el Edén el enemigo trató de tomarlo con engaño, después de engañar a Eva. Adán no fue engañado, pero Adán pecó voluntariamente. Voluntariamente. Si Adán no tomaba a Eva, nos lo dijo el hermano William,
¿Saben ustedes cuál era el próximo paso? Que Eva, así como él le dijo a la serpiente, era un hombre, sobre tu pecho andarás, y ahí cayó, ya dejó de ser como un ser humano, cayó allí arrastrándose. Así automáticamente, si Adán no la tomaba, automáticamente Eva caía y era exactamente como una serpiente. Pero él sí lo hizo voluntariamente por amor a ella, tomó esa responsabilidad, y por eso ustedes lo consiguen en la Biblia. En la Biblia nos los dice, en alguna parte nos los dice Pablo, que Eva fue engañada, pero Adán no. Adán pecó voluntariamente. En alguna parte lo podrán conseguir ustedes en la Biblia eso. Eso está yo lo he leído, pero ella sí fue por engaño, él no. Primera de Timoteo 2:14, como dice, Adán no fue engañado. Bueno, no tiene otro versículo después de ese, ¿no? No, ya ahí termina. Bueno, de todas maneras, para que ustedes vean, Adán no fue engañado, Adán pecó voluntariamente, por amor. ¿Quién fue el que pecó? ¿Cristo o la iglesia? ¿Fuimos nosotros o fue Cristo el que pecó? ¿Ah? Fuimos nosotros, ¿verdad? Y Él por amor tomó sobre sí el pecado de todos nosotros. Ese es el segundo Adán. Ese es el segundo Adán, porque si no lo toma, todos hubiéramos caído bajo el reino de la serpiente. ¿Se dan cuenta cómo corre paralelo todo eso? Hubiéramos caído todos bajo el reino de la serpiente. Pero por amor, Cristo lo hizo por nosotros. Dice acá en este mensaje el título de propiedad en medio de la raza humana, aquí en el mensaje del 16 de febrero del 23. Dice aquí nuestro hermano José Benjamín Pérez. Déjame ponerme los lentes para ver si les leo mejor. Pero al tomar él el título y al hacer esa obra de reclamo, viniendo a la tierra, todo eso ya está cumplido hasta el momento en donde nosotros seamos adoptados y transformados. Pero ya es un hecho. Ya para mí es un hecho. Ya yo lo tengo. Y tú lo tienes. Porque lo creo. Que es así. Dice él, ya eso, dice, donde nosotros estamos adoptados, transformados, ya eso está en el pasado, porque ya él tomó ese libro, ya él lo tomó. Ya él dijo, lo tengo aquí. Si él decía que lo tenía, y él, dice el hermano William, me decía, tengo aquí el título de propiedad, pero no se lo comió. Pues si lo tiene, no es para que se quede con él, porque Dios no iba a terminar la obra con él. Tiene que tener otro instrumento allí, que lo hizo Dios y lo cumplió Dios físicamente, estando en
estando en esta vida, en estos cuerpos, no en que los resucite como nosotros pensábamos para hacerlo, no. Aquí mismo, estando en esta vida, un instrumento tomado de aquí de la tierra, de aquí de nuestros hermanos. Ya eso que tú ves en símbolo allá, se hace una realidad aquí. Y es de las pocas veces que Dios tiene un entrelace de un mensajero a otro mensajero. Las pocas veces que Dios tiene un entrelace con Elías y Eliseo lo tuvo, un entrelace. Allí él vino siguiendo a Elías y entonces llegó el momento en que él lo vio cuando se fue. Y si tú lo ves me ves cuando me vaya, ahí lo vas a tener. Y él vio todo eso, él estuvo allí, lo vio todo. ¿Se dan cuenta que todo tiene un propósito? Y dice acá, en esta parte, que pocas veces que Dios tiene un entrelace de un mensajero a otro, con Juan el Bautista y Jesús también. Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí también hubo, pero claro, una cercanía como la que tuvo Elías con Eliseo fue diferente, porque él fue con él, lo siguió, le sirvió y caminó con él hasta que lo vio cuando se fue. Entonces, dice allí, y como no pueden haber dos mensajeros, y menos dispensacionales, juntos, mira cómo Dios entonces se lo lleva y no permite que tampoco esté en ese nuevo auditorio. No le permitió, porque en ese auditorio, en esa nueva carpa, en ese lugar, había una profecía de donde saldría la enseñanza, y no fue, él nunca predicó allí. ¿Se dan cuenta? No permitió, se lo llevó, que él estuviera en ese nuevo auditorio, en esa nueva carpa, porque eso le pertenecía a otro ministerio. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera Dios le permitió a él venir y en este cuerpo terrenal predicar allí, porque él fue muy respetuoso en eso y él sabe hasta dónde tenía que llegar. Pero ya el título de propiedad no se lo podía llevar para atrás. Si ese ángel fuerte que desciende del cielo con ese título de propiedad, desciende del cielo, fue allí a buscarlo. Y cuando regresa dice, ya lo tengo, el título de propiedad. Ese ángel fuerte, ese es un arcángel que estaba allí. Usted dice, pero oye, ahí en una silla de ruedas, ahí con tanta dificultad, así es la parte humana, ¿no? Pero el poder que estaba allí era algo muy grande. Entonces, miren ustedes, dice que, pero ya el título ya no se lo podía llevar para atrás. En un extracto él dice que el título era para quedarse. Mira, ahí también creo que es que él dice, Moisés, cuando trajo las tablas de la ley, búscate a ver si él se las llevó otra vez cuando se fue. Cuando Moisés se fue, ¿se llevó las tablas de la ley? No, las dejó en el arca del pacto. Búscate a ver si Moisés se las llevó. ¿Ve? Él las dejó
en medio del pueblo hebreo. Y el título de propiedad es para dejarlo en la iglesia, porque es la que necesita el título, es la que necesita ese poder que tuvo Adán, es regresar otra vez al original. El título de propiedad estuvo allí, pero el enemigo trató de quedarse con el título de propiedad. Y Dios mandó, después que Eva fue engañada, y Adán tomó esa decisión de tomarla a ella, cargando sobre sí la culpa del pecado, porque Adán no fue engañado. Ahí lo ven en la Biblia. Eva fue la que fue engañada, pero Adán pecó voluntariamente. Y hay una parte donde dice, en otra parte, que pecó voluntariamente. Si ustedes lo buscan en la Biblia, en los libros de Pablo, lo van a conseguir. Pecó voluntariamente. Él sabía lo que estaba haciendo como profeta, sabía las consecuencias, pero lo estaba haciendo por amor. De otra manera, pues hubiera sucedido lo que dijo el hermano Willy. Es algo bien fuerte eso, pero entonces el diablo quiso tomarlo, pero Dios mandó arcángeles que cuidaran ahí ese lugar, y eran como espadas de fuego que se revolvían alrededor del lugar hasta que el título de propiedad regresó a las manos del dueño original. El diablo entonces tomó posesión de esta tierra, tomó posesión de este reino y de los reinos de este mundo. Y él le dijo a Jesús: los reinos son míos y a quien yo quiera se los doy. Pero él era un usurpador, no lo tomó legítimamente, no tenía el título de propiedad para decir que eso era de él. Es como cuando una persona se mete en un lugar a la brava y acaba, mata a la persona dueño ahí, como Acab. Mató a Nabot para quedarse con la viña. No tenía el título, pero tenía la viña. Y la tuvo porque usó maldad, trampa, crimen, testigo falso, mentira. Y por eso lo obtuvo, pero lo mismo que hizo el diablo. Fue el consejo que le dio Jezabel. Entonces, ven ustedes, pero ese título tiene que regresar otra vez al ser humano. Y la manera como regresa, ustedes lo ven, que dice que lo toma el cordero, que es el león, lo toma de las manos y lo entrega cuando desciende aquí a la tierra. Desciende en las manos del ángel fuerte. Y dice: ya lo tengo. Fue y lo trajo. ¿Ve? Dice: sin ese título no hay adopción. ¿Ustedes tienen alguno del mensaje este? ¿Lo están leyendo algunos de ustedes o no? ¿Lo tienen? El mensaje que yo voy leyendo. Es que el que les estoy leyendo es el título de propiedad en medio de la raza humana. Tenía que venir a la raza humana, pero ve cómo viene. Sin ese título no hay adopción, no hay transformación, no hay fe de rapto. O sea, no hay y no estarían las promesas de Dios siendo realizadas y siendo cumplidas en este tiempo. O sea, por obligación tiene que estar hoy el título de propiedad en la tierra. Forzosamente tiene que estar para poder hacerse el reclamo y para poder tú y yo reclamar esa adopción y tener esa potestad de poder hablar aquello que tú y yo queremos que se haga realidad en nuestras vidas o en nuestra familia o en favor de alguien. Tiene que ser hablado. ¿Se da cuenta?
Pero sin ese título no se puede. El título tiene que estar acá en la tierra. O sea, por obligación tiene que estar, o por fuerza, ¿no? Diríamos por fuerza, tiene que estar hoy el título de propiedad en la tierra. De eso no cabe la menor duda, porque sin ese título, la restauración y todo el pacto de Dios y todo lo que habló por sus profetas y todo lo que habló por los hombres de Dios se echaría a perder. Sin ese título no podría cumplirse. Así como se echaría a perder si Cristo no moría en la cruz del Calvario, se iba a perder el plan de todo, los tipos y figuras iban a quedar nulos. Entonces ve por qué Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo: Señor, no permitas que eso te suceda, apártate de mí, Satanás, porque solo Satanás estaba interesado en que ese programa no se llevara a cabo. ¿Se da cuenta? Y por eso fue que le dijo: apártate de mí, Satanás. En la otra ocasión, ahí cuando dijo: tú eres el Cristo, te lo reveló mi Padre. Pero esto aquí ya no estaba viniendo del Padre Celestial, estaba viniendo de otra mentalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces él dice que si él no moría en la cruz, se iba a perder el plan de todos, los tipos y figuras se iban a quedar nulos, porque no había algo que iba a venir para cumplir eso. No se cumplía lo que eso estaba representando allí. Sin el título de propiedad en medio de la iglesia, no puede haber la transformación, el cuerpo eterno y glorificado. ¿Ven ustedes? Necesitamos el título de propiedad. Si Él no hubiera regresado, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Hubiéramos tenido que pasar por la gran tribulación. ¿Se da cuenta? Si no teníamos el título de propiedad. Entonces él dice que sin el título de propiedad en medio de la iglesia no puede haber la transformación, el cuerpo eterno y glorificado. Tiene que estar en medio de la iglesia, no puede estar fuera de la iglesia. Entonces, si él lo trajo, fue para dejarlo, para entregárselo a un hombre que se lo comiera. Y él le dijo: cómetelo. Y entonces ya ese título, cuando ese hombre comienza a hablar, esa palabra que está hablando, va a producir el efecto de aquello para lo cual Dios la está hablando. Entonces nos dice: y es la primera ocasión, luego del tiempo de allá del Edén, es la ocasión en donde el título de propiedad regresa otra vez en medio de los seres humanos. Lo trajo el ángel fuerte, lo trajo porque él dijo: lo tengo. Recuerden que el título de propiedad es algo abstracto. El título de propiedad es el plan de redención. Ve todo lo que nos está dando aquí nuestro hermano José Benjamín Pérez. Es el plan de redención. Es el plan completo de Dios. Es donde están escritos los nombres de los escogidos. Tremendo. Sin eso, ¿cómo puede usted reclamar? Pues está su nombre, usted puede reclamar todo lo que está allí. Donde están los nombres de los escogidos. Es donde están las promesas. Es donde está la tierra prometida, es donde está todo. Sin el título, una persona no puede obtener nada. Ahí es que se obtiene todo. Por eso cuando él decía: tengo el título, ahí estaba confirmando que ya no estaba en el trono de intercesión el Señor haciendo intercesión. Ya estaba confirmando eso y ahora podía decir:
llámate al hermano Miguel y dígale que pare esto y esto y esto y esto. ¿Ve? Ahora podía decir eso. ¿Ve? Cuando ya él decía, ya lo tengo, ahí estaba confirmando que ya no estaba en el trono de intercesión, el Señor haciendo intercesión, sino que ya estaba haciendo esa parte de cumplir Apocalipsis 10 con el libro en la mano para entregarlo a un hombre. Y ese arcángel mira la labor tan importante que está llevando a cabo o que llevó a cabo allí en ese momento, porque ahora está llevando una labor, ahora está haciendo otra labor, porque ese arcángel aparece con el incensario de oro, poniéndole allí el incienso para las oraciones de los santos. Ahora está haciendo otra labor, es de juicio. Ahora, porque después coge el incensario y lo tira a la tierra. Ahora, ¿dónde es que está añadiendo a las oraciones de los santos? Se le añadieron más oraciones. Miren ustedes, vuelvo a leerles este parrafito. Ahora ese arcángel dice, miren la labor tan importante que está llevando a cabo o que llevó a cabo allí en ese momento, porque ahora está llevando una labor, digamos otra labor, pero hay que recordar que el trono no es de misericordia, es de juicio. Ahora, ¿dónde es que está añadiéndose las oraciones de los santos? Ustedes lo buscan en el capítulo 8 y ahí lo leen, ¿verdad? Se le añadieron más oraciones, dice, se le añadió más incienso a esas oraciones que fueron añadidas. Y ahí hay que mirar hasta dónde, porque tú no puedes llevar oraciones a un trono de juicio. ¿Ve? Todo eso tiene su cumplimiento. Y como todo lo que está representado allá es ahora cumplido aquí en la tierra, todo lo que fue en símbolos, en tipos y todo viene a ser ahora una realidad. Ahora somos, como yo decía el lunes, esas piedras vivas, somos esas piedras vivas del lugar santísimo. Somos los que estamos siendo pulidos por Dios mismo. ¿Ve quién nos está puliendo? La palabra, Dios mismo. Siendo pulidos por Dios mismo, porque es el mismo, es el que está haciendo el trabajo. Es Dios mismo el que está haciendo el trabajo, la obra en nosotros. Es Dios. Y sin el cumplimiento de Apocalipsis 10, que se hablaba allí, que representaba, el hermano Branham se colocaba muchas veces ahí, pero fíjese que no se cumplió en él esa parte de tomar el libro, tomar el título, aunque parecía, ¿verdad?, que él era el que lo iba a hacer, pero no se cumplió en él esa parte de tomar el libro, de tomar el título, porque si hubiera sido ahí, en esa etapa, hubiese ocurrido el rapto ya. Todo eso en él se reflejó, porque las Escrituras tienen múltiples cumplimientos. Bueno, y ahí sigue. Un poquito más abajo dice, no lo dijo él. Esas palabras, ha sido para mí un privilegio grande haber traído este mensaje de piedra angular que prepara la iglesia novia para ser transformada y raptada. Y ya lo dijo él. Está citando al hermano William. Ese es el único
y con ese nos quedamos. Pero allí le falta una cosita. ¿Qué era lo que faltaba? La fe del rapto no fue escrita, no fue hablada. Le digo, sella eso, para eso, sino que está. O sea, en la Biblia no se habló nada de eso, sino es ahora que se está dando a conocer ese gran misterio de la fe del rapto. ¿Y dónde está? En los mensajes de él. Lo que le fue prohibido a Juan escribir, él lo tenía allí reservado para que ahora se esté dando a conocer eso. Pero ¿cómo es todo tan sencillo? No, es que no puede ser así, dice la gente, no puede ser así, tiene que venir él a arreglar este despelote que hay. Tiene que venir el hermano William. Despelote para ti. Nosotros no tenemos ningún despelote. Si alguien dijo, él tiene que venir a arreglar este despelote que hay. Ese despelote es para ti, dice él, pero nosotros no tenemos ningún despelote. Nosotros lo que tenemos es un avivamiento. El despelote lo tienes tú y lo forman ustedes, es otra gente, porque no tienen ojos espirituales, tienen ojos carnales, tienen visión humana, no tienen la teofanía, y eso es fuerte. No tienen percepción profética. Y al no tener percepción profética, no pueden ver la obra del Padre Celestial. Sigue, muy tremendo este mensaje, pero ¿se dan cuenta ustedes que sin ese título de propiedad no podemos tener nada? El título de propiedad, él lo trajo, hay una parte, no creo que es en este, es en otro, donde dice, él no trajo ese título de propiedad para dejarlo por ahí en una gaveta, y después cuando regresa lo voy a buscar. No, lo deja a un hombre para que se lo coma. Y entonces, ¿qué dijo el hermano Branham? La profecía del hermano Branham. Es en la carpa donde vamos a conocer lo que está escrito entre líneas. Y nosotros creíamos que lo que estaba escrito entre líneas eran imaginaciones, pensábamos nosotros, ¿no? Antiguamente. Algo que está ahí escrito, pero que uno no se lo puede imaginar. Y llegará el momento en que en la carpa se imaginará uno eso. No, lo que estaba escrito entre líneas estaba escrito con puño y letra. ¿Se da cuenta? Lo único es que no se podía hablar en ese tiempo en que él lo escribió, porque se hubieran aparecido muchos imitadores, y lo dejó escrito allí. Pero ahora se cumple la profecía de Branham. Es en la carpa donde vamos a conocer lo que está escrito entre líneas. Es sencillo, pero es que es tan sencillo que uno dice, oye, pero esto es tan sencillo. Así es. Es tan sencillo lo que está pasando, pero todo esto es la realidad. Yo pudiera seguirle leyendo mucho más sobre ese título de propiedad, porque esto es importantísimo, pero vamos a darle la oportunidad, porque ya ahorita, cuando sea el mediodía, a las 12, ya tenemos que entrar con el hermano Benji, ya para las 12. Así que vamos a darle por acá una oportunidad, le dimos a José, ¿no? Para que José nos dé, ya que lo tenemos acá, él no nos va a dar sino
Lo mismo. Nosotros somos unos repetidores de lo que está hablando Dios, porque este es el mensaje que necesitamos hoy. Fuera de esto no hay más nada. Bueno, entonces, hermano José, esperamos que Dios te bendiga. Nos ponemos de pie un momentito para así poder amén, amén, amén. Bueno, muy agradecido, José. ¿Cuál fue el primer mensaje que leíste que no lo anoté cuando salí de aquí? El primer mensaje que estabas leyendo, el primero que estabas leyendo. Sí, el de Cartagena. El de Cartagena, qué fecha? Fue ahorita el 21. El 21. 22 de marzo. 22 de marzo. 11. De Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Muy bien. 22 de marzo. 21 de marzo. 21. Bueno, yo estoy muy agradecido a Dios por toda esa palabra que Él nos ha traído, es lo que dice el ángel. Y esa es la palabra que hace la obra. No ha traído un mensaje de Él, sino lo que el ángel nos dijo. Y eso es lo que yo creo que debe hacer cada ministro. Porque ya esa palabra, al ser leída, o al ser repetida, o al ser oída, ya es una palabra que va haciendo una obra en el corazón de nosotros. Según la palabra del ángel, ya esa palabra fue hablada. Y la palabra siendo hablada es efectiva para la persona que la cree. Si usted no la cree, no tiene ninguna efectividad. Bueno, tenemos que hacer una pausa por ahí como a las 11:30 más o menos. Tenemos como una media hora más o menos. Estamos siendo como las 11 ahorita, ¿verdad? Casi. Entonces, lo que tenemos que hacer, tomar este poquito de tiempo. Después haremos una pausita porque tengan la oportunidad de tomarse un café o alguna cosa que sea rapidita, no puede ser mucho. Vamos a dar un espacio como de 20 minutos antes de las 12, porque a las 12 comienza el culto en Puerto Rico. Y nosotros comenzamos con esa actividad de Puerto Rico, ahí seguimos. Así que es importante que los hermanos, si van a tomar algo, pues lo hagan rapidito. Y después que ya tengamos todo el mensaje y todo lo que nos traiga el ungido de Dios hoy, porque hoy va a ser un día importante, donde Él nos va a traer, vamos a ponerle mucha atención a toda esa palabra. Ustedes se fijan todo esto que nos leyó José, uno lo ha oído antes, lo oímos y lo leímos, pero en la forma como Él lo va leyendo, nos lo va mostrando, pareciera que no lo hubiéramos oído. Miren qué bendición hay ahí, una bendición muy grande. Vamos a darle la oportunidad a Carlos y a Bone que nos canten un canto de esos nuevos que ellos tienen y el canto lema, y después entonces vamos a dar un tiempecito corto que nos queda, se lo vamos a dar por ahí a Israel, porque ya el hermano Bruno lo tenemos para la tarde, ya con más. Pues que ya termine el hermano Benji, ya en la tarde vemos todo el tiempo que tenemos, después de almorzar algo, y entonces ahí sí, ya tenemos. Aprovechemos ese tiempo, venimos para aprovechar el tiempo. Ponemos de pie y cantamos y ya nos preparamos para esta media horita que nos queda, Israel.
Bueno, gracias a Dios por esa palabra, por ese mensaje, esos mensajes que nos ha traído a través de su ungido. Esos son los que estamos oyendo y leyendo. Tenemos un recesito, vamos a tomar un receso. Aprovechen de tomar algo, un cafecito, algo, porque a las 12 arrancamos y no sabemos cuánto tiempo tomará hoy este tema. Recuerden que el día de hoy es un día muy especial. Ayer también era un día muy especial, muchos no lo anunciamos, pero ayer era un día en que el cumpleaños de nuestro hermano Branham fue en el día de ayer, que fue, ¿se recuerdan? Que es parte de esa segunda venida del Señor. Ahí está ese gran misterio y él parte de lo que está usando nuestro hermano José Benjamín Pérez, mensaje del hermano Branham, mensaje del hermano William. Ahí vino todo lo que usted y yo necesitamos y hoy se está completando, como decía él en los sellos, hasta que sea completada la segunda venida del Señor. Bueno, estamos muy felices, muy agradecidos. Pedimos a Dios que bendiga a nuestro hermano José Benjamín Pérez, que esta tarde Dios lo use de una manera muy grande. Así que en el nombre eterno del Señor pedimos esa bendición, que Dios nos abra el entendimiento, nos abra nuestro corazón, podamos entender todo lo que el Espíritu Santo nos hable a través de su instrumento en esta tarde. Que Dios prepare nuestra mente, nuestro corazón para que solamente esté la presencia de Dios en nosotros. Que saque de nosotros cualquier cuestión humana, cualquier cosa que pueda estorbar y tengamos nuestra mente, nuestro corazón abierto para recibir esa palabra. En el eterno nombre de William, así sea hecho. Amén y amén. Entonces, vamos a tener un receso, hermano Eduardo, y después de este receso volveremos para las 12 en punto. Ustedes ya aprovechen estos minuticos y a las 12 en punto ya debemos estar aquí. Que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Gracias, hermano Eduardo.